Ya no sos igual, una vieja canción, ¿no? Usamos esa palabra, una vieja canción de 2 minutos, donde precisamente le hablaban a un viejo amigo del barrio que se había decidido en convertir en policía y precisamente ya no era igual a los viejos tiempos más juveniles, ¿no? Se había convertido en la gorra, así de simple. Bueno, como nombre, como subtítulo, si querés, yo había puesto inteligencia, persecución y uso de las fuerzas de seguridad en política. Bueno, charlar un poco de esto porque por un lado no es novedad y por otro lado se renueva permanentemente este tipo de conflictos. ¿A qué me estoy refiriendo? Por un lado, a la cuestión de la regulación, el uso y particularmente la desregulación de los aspectos que tienen que ver con todo lo relacionado a lo que son las fuerzas de seguridad y particularmente las fuerzas de defensa también, es lo que tiene que ver con la política local, ¿no? Y muchas veces eso tiene una relación directa, como pasa ahora en este momento con el gobierno de Javier Milei, con la subordinación absoluta de todos estos aspectos a los intereses, de modo literal, de Estados Unidos. Aquí, bueno, para la audiencia no debe ser desconocido, porque ha circulado en varios lados, que hemos escuchado hablar al nuevo embajador de Estados Unidos, Lamelas, refiriéndose a aspectos que tienen que ver con la política interna de la Argentina, por ejemplo, hablando sobre la condena a Cristina, por ejemplo, hablando de que hay que frenar a la izquierda y haciendo mucho hincapié, justo que estabas hablando vos, Daniel, sobre China, hablando de que venía con un objetivo claro que era respaldar a Milei y desactivar y eliminar de la región y particularmente del país, de la Argentina, de toda presencia china. Así de modo directo, visceral, abierto, sin ningún tipo de problema ni sonrojarse este muchacho. En un episodio más de todo lo que ya venimos viendo desde hace cuanto menos 1 año y medio. Ya hemos tenido aquí a la generala Richardson, ¿no? Básicamente hablando de que vienen ahí básicamente a controlar los recursos, ¿no? Naturales del territorio argentino. Ya sabemos que va a haber una base de submarinos norteamericana en Ushuaia, y otros, ¿no? Y otras cuestiones que están dando vuelta por ahí. Ya hablamos en otro programa sobre el tema de cómo hay una vinculación bastante poco clara de lo que son los servicios de inteligencia actuales de Argentina con cosas poco claras con lo que es la CIA, ¿no? Y bueno, y otros aspectos de la inteligencia norteamericana, haciendo directamente una injerencia directa en lo que tiene que ver con la cuestión argentina en todo esto. Bueno, muy bien. A eso sumémosle que desde la última dictadura, del penoso paso de lo que fue el gobierno, ¿no?, de Videla y sus amigos, con todo su legado de deuda y de sangre, ¿no?, que hasta el día de hoy todavía estamos atravesando, bueno, el regreso de, vamos a decirle, el sistema republicano, ¿no?, el sistema electoralista, presidencialista que tenemos hoy, y lo que en aquel momento, a partir del 83, ¿no?, se presentó como la democracia, ¿no?, el regreso de la democracia y el pacto democrático que en aquel momento se supone que hicieron las fuerzas, ¿no?, las distintas fuerzas políticas, particularmente el peronismo y el radicalismo, que eran los grandes protagonistas, digamos, de todo esto, para, entre comillas, cerrar el juego político en ese universo, ¿no?, el de la política burguesa, y donde, por supuesto, se desairaba y se dejaba por fuera todo lo que tuviese que ver con algún cuestionamiento un poco más del campo popular y de los sectores de izquierda, ¿no? Bien, no hay novedad con esto. Hemos visto que históricamente hubo distintas experiencias en las que tanto personal de lo que fueron las fuerzas de defensa, léase militares, han intentado en su momento hacer algún tipo de transición hacia algún posible recorrido político. Tenemos por ahí la experiencia, seguramente todos y todas conocerán, sabrán, la experiencia de Bussi en Tucumán, donde llegó a ser intendente e incluso gobernador, entre comillas no, de modo real, a través de elecciones legales, ¿no?, demostrando varias cuestiones sobre esto, porque estamos hablando de el tipo que fue uno de los principales protagonistas del operativo Independencia y que de hecho su parte del final, entre comillas, de su carrera política burguesa tuvo que ver por la cantidad de juicios en su contra hasta el día de su muerte,
por violaciones, asesinato, fusilamiento, apropiación de bienes, ¿no?, de militantes sociales, populares y demás, y sin embargo, bueno, ahí sí hasta el día de hoy, ¿no?, Fuerza Republicana como uno de los espacios políticos que tercia, cuanto menos en la política tucumana. Tenemos también la experiencia del Modín, de Aldo Rico, que llegó a ser intendente de San Miguel en su momento, la experiencia del Partido Popular de la Reconstrucción, de Breide Obey, otro militar, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, ni hablar, por supuesto, de la historia de Zaineldí, generando distintos grupos de origen militar que intentaron, de alguna manera, hacer la transición, ¿no?, hacia la vida civil y política, por así decirlo, pero que en general ha quedado en eso, en grupos marginales que intentaron, bueno, eso, poder armar estructuras políticas que sobrevivan más allá de eso. Desde el punto de vista de lo policial, por ejemplo, el ejemplo más claro fue el PAUFE, ¿no?, que fue en su momento el partido del también asesino y genocida de Luis Patti, que llegó a ser intendente de Seiza, por ejemplo, ¿no? Pero vuelvo a mencionar todo esto como para ver que en general estos tipos no han podido trascender más allá de, bueno, entre comillas, esa historial nefasto, pero que por otro lado, el haber llegado a obtener victorias políticas, en parte también era, como algo que pasa hoy, signo de la decadencia o de la incapacidad de construir alternativas políticas de los partidos del sistema electoral burgués, ¿no? Entonces, tenemos lo que en 1991 se aprobó y se promulgó a partir de 1992, que es la Ley de Seguridad Interior, 24.059, la ley que establece que ni las fuerzas de defensa, léase Ejército, Marina, Fuerza Aérea, ni tampoco las fuerzas de seguridad interior, léase Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y posteriormente la Policía de Seguridad Aeroportuaria, tienen que inmiscuirse en aspectos vinculados con los problemas a nivel de lo social y de lo político de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, y particularmente no pueden llevar adelante ni desarrollar algún tipo de actividad política mientras cuanto menos formen parte e integren la fuerza, ¿no? Por lo menos tienen que darse de baja y tratar de a partir de ahí llevar adelante sus intencionalidades políticas. Bueno, eso de alguna manera, porque la intención en todo esto es, no se puede permitir, si se supone que hay un sistema democrático y con el historial bastante nefasto que arrastran tanto las fuerzas policiales o de seguridad y las fuerzas de defensa, en materia política, no es su problema y su injerencia tener que entrar en estos aspectos. Ahora bien, hasta acá venimos con lo que más o menos históricamente se sabe, de hecho, de los últimos gobiernos, particularmente a partir del gobierno de Cristina Fernández, el primer gobierno, se creó el Ministerio de Seguridad, que significó el desdoblamiento de lo que anteriormente era el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se desdobló el Ministerio de Seguridad con la intencionalidad de que haya el mando civil sobre las fuerzas de seguridad, porque hasta ese momento algo que sucedía era un accionar bastante discrecional de parte de las fuerzas, particularmente la Policía Federal Argentina, lo que se suele llamar el autogobierno policial. Esto es, como los tipos en general ven que los cambios que se dan en la política muchas veces los dejan ahí en un lugar de expectante y que no les terminan de definir sus propios intereses, los tipos se desentienden de quienes estén en el cargo y hacen lo que sabemos que hacen las policías, que básicamente es el control territorial, manejan las mafias, ¿no? Manejan el narcotráfico, la prostitución, el juego, y lo manejan y se autogestionan, digamos, por así decirlo, con eso. Bueno, esto que es un nudo bastante importante y que hasta el día de hoy sigue existiendo y no se termina de definir, de resolver de ninguna manera, más allá de todas las intencionalidades que hay para tratar de que eso en algún momento se pueda regular, o cuanto menos desarmar, porque es una estructura básicamente mafiosa que está funcionando, ¿no? A partir de lo que es el despliegue particularmente de la Policía Federal, pero de alguna manera lo alcanza también a las otras fuerzas policiales. Bueno, tuvimos la novedad de que este sábado a eso de las 10 de la noche, este muchacho Sebastián Pareja, que es el apoderado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, estuvo presentando
a los distintos candidatos que van a tener, y hablaron de que en la tercera sección electoral van a tener como principal candidato a diputados a un muchacho que se llama Maximiliano Bondarenko, que particularmente viene de tener una carrera como comisario dentro de la policía bonaerense. O sea, pasa directamente de ser policía, de ser comisario. Él ya fue concejal en su momento, había pedido poder, digamos, como que pidió la chance de dejar de servir durante un tiempo para poder llevar adelante sus labores. Y este muchacho ahora, de repente, como pasa con estas cuestiones, en su momento estuvo vinculado al PRO, después de repente se convirtió al radicalismo, ¿no? Estuvo con Manes, estuvo, obviamente con Macri y demás, y ahora de repente es un fervoroso militante de la libertad, ¿no? Particularmente de el gobierno de Javier Milei, y obviamente, y por eso mismo que estoy mencionando, el primer candidato en la tercera sección electoral. Pero vamos con la noticia que trascendió. Vamos a escuchar brevemente a Javier Alonso, que es el ministro de Seguridad bonaerense, hablando de algo que pasó la semana pasada. El candidato Avanza ya fue concejal, se presentó en una elección, pero bueno, en ese momento pidió autorización, luego pidió licencia. Por la ley orgánica, los miembros de la policía no pueden organizarse políticamente. Llegó una denuncia anónima a Asuntos Internos, una denuncia muy completa, con muchísimo detalle y muchísimos elementos que daban cuenta de la confabulación de un grupo de unos 24 policías. En ese grupo también se incluiría el candidato como policía retirado. Utilizaban las oficinas y los elementos del Estado para diseñar una serie de medidas urgentes que dispondrían cierto nivel de intervención de la policía, que los incluían a ellos como nuevos responsables de la institución. Es lo que sería un golpe al comando institucional. Claro, bueno. Bueno, ahí escuchábamos al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, explicando en qué consistió esto. Hablando en lenguaje simple y llano, lo que pasó es esto: se descubrieron mensajes, mails, grupos de WhatsApp y demás, hechos con denuncias internas, ¿no?, de parte de las fuerzas, en donde se quedó claro de que muchos comisarios y funcionarios policiales están subordinados a tipos que ya están fuera de la fuerza, ¿no?, y que responden a la estructura política de la Libertad Avanza, y en función de eso, no solo que obedecen y llevan adelante acciones de inteligencia y demás, sino que también básicamente usan la estructura policial, se sirven de esto, y con la intención de construir un aparato, un andamiaje político, si se quiere, en vista a lo que van a ser estas próximas elecciones. Lo escuchamos brevemente precisamente al principal acusado de todo esto, que es el ex comisario Maximiliano Bondarenko, en sus palabras, tratando de explicar cuál es su función y cuál es su objetivo al presentarse a elecciones. Y yo creo que, por suerte, el doctor Parejas tiene la capacidad y tiene el conocimiento para poner cada uno en su lugar. La tercera sección electoral es una sección extremadamente complicada, que se va a enfrentar a un aparato extremadamente pulido de hace 40 años del peronismo, con una inyección de dinero de la corrupción y de todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Ese aparato, que todo el mundo habla de aparato, es una ingeniería electoral lo que ha armado el peronismo en estos años. Tienen remises, ya toman las escuelas a las 5 de la mañana. Esto va a ser una batalla de voto a voto, urna a urna. Por eso hay que preparar un ejército, la gente tiene que estar convencida. Esta es la madre de las batallas. Esta es la madre de las batallas por nuestra vida, por nuestra seguridad. Bueno, creo que ahí queda claro de que este muchacho, cuando anuncia, entre comillas, los peligros, ¿no?, de la elección, está mencionando cosas que forman parte del folclore político, que es, eso, la de tener presencia política de un partido político, en este caso es el peronismo, pero podría ser cualquiera, y parece ser que para los tipos, no sé si se escuchó que ellos están hablando de que esto es una batalla, que es una guerra, que hay que armar un ejército para ir contra eso.
son las reglas del juego democrático, la participación. Van a reemplazar los partidos políticos por fuerzas militares. Exacto, y además agreguémosle a todo esto que venimos viendo, el despliegue a nivel de inteligencia, de recursos. Sabemos que la policía, hoy la Policía Federal en particular, y también las provinciales se supone, están patrullando redes, están buscando, digamos, una suerte de Estado militarizado, una policización, si se me permite decir, en general de lo que es la sociedad, a partir de la incapacidad, evidentemente, de poder construir algún proyecto político de masas, ¿no? Y que tenga un asentamiento real, ¿no? En la sociedad. Porque obviamente, ¿qué sabemos de todo esto? ¿Cuánta gente y demás votó a Milei? ¿Cuántos convencidos hay de todo esto? Es bastante discutible el asunto. Pero, como evidentemente acá lo último que importa es precisamente el retener y sostenerse en el poder, lo único que se está generando aquí son estructuras para engañar, probablemente amañar elecciones, y preparémonos para que esta semana sigan saltando supuestas denuncias políticas y demás contra otros candidatos que no sean los de la Libertad Avanza. Así que bueno, a estar pendientes y a prepararse para cosas feas, seguramente. Por eso reivindica tanto la economía y la política de 1900, cuando la gente, el 85% de la población pasaba hambre, y en la parte política el fraude patriótico era legalizado, era legal. Obvio, se votaba a grito pelado y venía el patrón de estancia a llevarse las boletas y votaban los muertos. Exacto. Bueno. Así que bueno, quizás nos estamos dirigiendo hacia eso, ya nos vamos a enterar, pero el panorama es complicado.